Imaynallam kachkanki yachachiq Rosana Justina Quispe Benítez. Imaynallam Amawta Eber Herrera Pérez. Yachachiq Rosana. Rosana uyariwachkankichu. Yachachiq Claricio Pérez uyariwachkankichu. Ari Amawta masi Maestro, Ay Oroqipampis tiyakuchka. Kaypi suyachkani ay llamkananchikpaq iskayllaraq yaykuramunkichik puñuychik hapirusunkichik. Añam kay hora. Yachachiq Claricio parakuchkanchu wachukurpata. Allallinta parachkan maestro Eber. Kupallaña kakuskan kay taratarpuykuna. Chay harawiykunawan tarpukuchkankichik hamkunaqa ariki. Ahoriki miskillañam harawikan paqarim harawikan chay ay Hina machay takikunawan miski miskita tarpuypi mikhuykunatapas mallipaykunchik. chaypi miki maestro Amawta punta Ya. tawpa uchakunapirki Iskay tullu michata suyachaykurusunchik wakin wawqichanchikkunaman qallaykunapaq ña suyachaykusunchik ya.
Yachachaq masiykuna, yachachaq Claricio, yachachaq Rosana, allin punchaw kachun qamkunapaq. Qallaykusunchikña llamkayninchikta, wakin amawta masinchiqa manaraqmi yaykumunchu. Qamkunallawanña qallakuykusun. Yachachaq Justina. Chuspipichu tiyachkanki, icha maypitaq. Yachachaq Justina, uyariwachkankichu manachu? Qawamuchkankichu yachachaq Claricio. Maestro Ever. Yachachaq Justina, qawamuchkankichu. Yachachaq Claricio, uyariwachkanki. Maestro Claricio, ¿me escuchas? Rosa Justina, ¿me escuchas? Hola, Rosana. Hola, hola. No me contesta, el audio está mal. Maestro Claricio, ¿me escuchas?
Maestra Irma, ¿me escuchas? Es que está conectado esto, pues. Ve, eso es. Está conectado, pues. Ya. No cierro ya. Maestra Irma, ¿me escuchas? Ah, es que ve, presta un ratito. Está desactivado acá. Ese es de otro, pues. Este es mío. Deberían activar, pues. Es que no lo escuchas porque ellos están desactivados. Por eso no los escuchas. Activen su audio, digo. Maestra Rosana, ¿me escuchas? Maestra Irma, no tengo retorno, yo no les escucho a los participantes. Señorita Brigitte, no sé, por ahí me puedes apoyar. Maestra, estoy presente. Ah, ya, Irma Maricruz, a ti sí te escucho, ¿ves? Rosana, a Rosana no le escucho, tampoco a Claricio. Bueno, entonces, maestra Irma, por favor, me confirmas si la pantallita se observa. No se observa bien, maestro. Está muy, no sé, pequeño nomás. Ahora, Ahora sí, ya está amplio. ya. Imaynallam kachkanki yachachiq Irma. Alicia, Mauta, Ever, Mayli Yachachik, llaqtapim tiyachkanki. Cerro Mantata, Iwashkane, Ah, Cerro de Pascupi. Chaypi, Ah, ya. Chiripi kachkanki. Alicia, Kusilla, Ah, Purichka. kusilla tiyachkanki. Chiripi. Ah, Gamga, Imata Rurayan. Ah, yaqa kaypi chiripi tiyachkanerik. Purachkanchik. Parachkan wankaypi. Ah, ya, Mm. Ali. Nispaqa qallakuykusuña ari qamallawanña Irma wakinqa manam uyariwanchu no sé imachi chaypi kachkanriki. A veces, con Capakurkamo, Mm. Amota. Ari ya. Ah, Hukun Kunanqa Ungaruna, amigas. ari chunka iskayniyuq ñiqi yachanapaqñam kachkanchik ya. Kunan Chunkas, punchawqa Kainiyo. ari qillqakunata Ari, sumaqta allichasunchik. ya, gracias. Escribimos correctamente los textos en quechua y vamos a Ari, hacer algunos ejercicios de corrección, ¿ya? Chaytam kanapuncha yachasunchik, Irma. celular la banca ya, Amota. Ari, chaycharik Natal, ancha, ya. Natal, Pita karimakamuchkan, Terminal, Puria. may purikuchkan wiki yachachik, Irma. Puria. Mm, Para, Puede lata, responde que. Ari, Ah, yachachik Claricio, uyariwachkan kiñachu. Manam uyarikichu Claricio, yachachik Rosana. ya pues. Pantalla, cancha. Manam uyarinichu, wakinta manam uyarinichu, Irmallawanña llamkasaqayki. Maestro, hermana, cuidaremanque. Ari, manam karupim uyarichkayki. Manam caliente.
Piche, volumen. May hukmancham kachkan ari manam ancha tuyarigichu. Ya. Hinaptinqa a propósito de la sesión, sumaqta qillqakunataqa ispichisunchik. Vamos a escribir relatos haciendo uso del achajala y conoceremos la estructura oracional del quechua. ¿Ya? Para eso, yachachik Irma, yachachik Claricio, Rosana, kaypim qillqa kachkan mana allin qillqasqa. Ya, mana allin qillqasqa. Chaytam kanan ñawinchaykamunqa yachachiq Irma ñawinchaykaramuy. Chokana. Ñawinchamushaq? Ari, Ya. Tukuymi imallamantapas manchakunchik huchas yututa nin kamsarachawanki ichata atuq mikusunkiman yututa atuqta nin kam mikuwanki icha allita kutisunkiman atuq allituta nin kam kutiwanki ichaqa runa maqasunkiman. ¿Vale? ya. Antes de que sea aprobado el Achajala Quechua, que salió aprobado en 1985, Manachu Yariwan. Ya. Entonces, Chay 1985, cuando se aprueba la resolución, aprobando la Achajala Quechua, antes escribíamos de esta manera, con el alfabeto castellano, sí podíamos escribir el idioma originario que es quechua. Antes escribíamos de esta manera. ¿Ya? Con el abecedario castellano escribíamos de esta manera el quechua. ¿Ya? Al principio. Al principio, antes de que se apruebe la Achajala. Ajá. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a utilizar correctamente el Achajala para escribir en la siguiente diapositiva. Pero para eso yo quiero saber sus saberes previos. ¿Ya? Ari. Ya, saberes previos. Por favor, los que están en la sala, avisan, por favor, porque como estoy con la pantalla completa, ya no los veo ya quienes están en la sala. Nuestro Claricio. Ya. Ya. Rosana también está ahí, pero parece que no me escucha. Ya. Ya. Yachachik Irma. Tukuymi imallamantapas manchakunchik. Chayta qamrimaykarami. Imakunataq mana allinchu kachkan. En castellano, en quechua. En quechua pues vamos a escribir. Tukuya imakunatapis rikanki. Tukuy es poquito. No estamos traduciendo todavía. Vamos a corregir la escritura. ¿Qué palabras están mal escritas en quechua? ¿Cómo debe ser? Ya. Tukuymi imallamantapas Imallamantapas está con error. Manchankunchik, la C. Ya, la C no debe estar ahí, ¿no? No, sí. Debe estar Sí. K.
Ya, ¿qué más? A ver, mancha. A ver. Ju, jucu, jucu, J. La Ya, J la no J debe no estar debe bien. estar, ya. Tú estás diciendo que no va a haber C, no hay J, ya. ¿Qué más No. no debe haber? Solamente hasta esa primera frase, ya. Yuntuta. La Y también. No debe estar. No debe estar. A ver, ya. Maestro Claricio. Kamsa ruchawanki ichaqa atuq mikusunkiman. Chaypi mayqantaq mana allinchu kanman. Ya. Manachu chaman asuykuruwaq manam uyarikuykichu sumaqchataqa. sumaq labuchampum kachkani pues. Ñawpaqchallampum kachkani amawta. Ya. Huk runakunam chaypi winakamuchkan. Ya. Ma, rimaykaraman yachachiq Claricio. Mayqantaq mana allinchu kanman. Ya. Yachachiq Rosana. Ari amauta Yachachiq Rosana, qanmanta mayqantaq mana kanmanchu, mayqan kamsa ruchawanki ichaqa atuq mikusunkiman, mayqan simikunataq mana allin qillqasqa kachkan. manchakunchik hukun ukunchay con también está mal escrito. Yututa nin cam Ya, kan, ya, sarwanki también está mal. Ichak también, atok también. Mikusun kiman también está mal. Yutuja también está mal. Tukta también mal. Nin, cam mal. Mikuanki mal. Ichaja, ya. Chaymantaqa pikunam kachkan. Alco mal también está. Sipi sunkiman también mal. Atuk también está mal. Aku, está mal también. Ya. Ham, nin ham. Sipiwanki mal también está escrito porque es Ya. y chaja también mal. Ya, entonces vamos a aclarar algunas casuísticas, colegas, lo que no debe existir. En la siguiente diapositiva ya vamos a ver correctamente escrito. Entonces, para la explicación del caso, en la palabra tucuimi hay diptongo, ¿ya? Diptongo. No debe haber diptongo cuando escribimos en quechua, ¿ya? Aquí está unido la U y la I, entonces eso no debe existir. Tucuimi. Seguro. Luego, manchacunchic, allí está la C, no debe existir la C. Vamos a reemplazar con K de kilo. Perdón, profesor, cuando dice tucuimi, cuando hay unión de dos vocales, ¿con qué lo tengo que reemplazar? Ah, sí, con la Y La griega, con la Y, con Con la la Ya. consonante. Ajá.
Ahora, jucucha tampoco no debe existir la J, ¿no? No debe existir la J. A la J en quechua lo va a reemplazar la H muda que nosotros llamamos en castellano, ¿no? Ya, ja, ya. Jucuchas, ya. Cam, a la doble C también lo vamos a reemplazar con la posvelar K, como conocemos en castellano como Q, ¿no? Entonces, cam, saruchawanki. Aquí también hay ki, hay unión de diptongos, la U con la I. En ese caso se le va a reemplazar con K de kilo, ¿ya? Donde hay otra casuística, si pisunkiman, atoj aljotanin, ya. Aquí en Ichaja, también Ichaja, a la J lo vamos a reemplazar con la H, ¿no? Con la H, ya. A ver, vayamos a la siguiente diapositiva. Aquí está. Ahora hemos vuelto a escribir el texto ya aplicando el achajala quechua y se debe de escribir de esta manera. Hemos evitado que haya diptongo en tucuimi, reemplazando la I latina con la griega, ¿no? Luego a la C le hemos reemplazado con K. A la J le hemos reemplazado con H, ¿ya? Jucuchas. Kam, Saruchawanki. A la Ki le hemos reemplazado con K de kilo. A la doble C le hemos reemplazado con K, ¿ya? Ahora sí va a leer, a ver, nuevamente, Rosana, a ver que lea. El primero, no, la primera frase nomás, ¿ya? Tukuimi imallamantapas manchakunchik. Ajá. Hukunchay yututa nin. Chaykamaya, ¿ya? Pero vamos a leer ya un poquito más fluido, ¿ya? Todavía tenemos ciertas dificultades, ¿ya? Ya, chacha, claricio, gamia takallay karami, chay chau pipi qillqata. Qam saruchawanki chayta ñawin chay karami, yachachiq claricio. Manam kanchu claricio, imachi kanapunchi pasaron. Yachachiq Rosana. Qam saruchawanki ichaqa atuq mikusunkiman. Ya, ¿qué hemos dicho cuando hay una vocal cerrada antes o después de la K? Se pronuncia como si fuese U o O, ¿no? Por ato, ¿ya? Ato, como si fuese O, lo tienen que pronunciar ahí, ato, ¿ya? Yachachik Irmaqa, Uray Chapiña, Qam mikuwanki, chayta ñawin chaykarami. Yachachik Irma. Irma pues chinkaruña. Maestro. Pitaq yarimuachkan. Ñuqa maestro Eber. Ya, ñawin chaykaramuy chay, qam saruchawanki chayta. Ya. Qam saruchawanki. Chaqa atuq. Acá hay un doctor, que es donde se puede atender. Qam saruchawanki ichaqa atuq. Ya, chaymantaqa yutuqa atuqta nin.
nin. Imanenta yutu atoqta. Ikuanki. Yaqa allqu sipisunki. Atoq Allquta allquta nin. imanenta. Qam sipiwanki awasunkiman. Allinmi. Runa maqakunkiman. Ya, huko wasipich huñunakuypi kachkanki yachachiq Claricio chaycha runakuna achka primakamuchkanku. Manam maestro sapachallam kachkani karo urqupi. Audio hukku vecinupa audio. Ya chaypi kachkan. Ya. Nispaqa chaynatam qillqankichik. Tapukuy kachkanchu kaykama. ¿Hay alguna pregunta, por favor, hasta acá, para que no fallen en la escritura? Ya. ¿Está claro, maestra Rosana? En la pronunciación nomás de la O, acto, no es acto. Ya. Yo lo pronuncio de acuerdo a la escritura. Sí, pero solamente ya hemos aclarado en varias clases, por favor, con Sí. esta consonante Q, ahí nomás es lo que se abre las vocales cerradas. Por así tenemos, antes de la Q está la U y se va a leer como si fuese O. Ato, ¿ya? Algo, ¿ves? Después de la Q hay una U, ¿ves? Aquí abajo. Entonces, algo, ¿ya? Algo, ¿ya? Aljota. Ya. Algo. Ato, algota. Ya. Solamente con esta Q, con otras consonantes, no vayan a estar leyendo, entonces no es así, ¿ya? Muy bien. Ya no van a escribir con castellano, si escriban como esta primera, Tukuy mi mayamantapas manchacunchik, en ese caso pues nos vamos a desaprobar en escritura, por favor, así ya no van a escribir, ya van a escribir de esta manera, ya. Pasamos entonces. Timuchapa willakusqanta ñawinchasunchik. Kaykunatam kuychichaw punchawpi rurarqani. Ya. Huk tutallamanta hatarispa chakita mayllakuni. Uyayta kupakuni, umayta ñaqchakuni. Chaymanta mutiyuqta, kisuyuqta ima lawata mikuni. Ya. A ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Hay una particularidad aquí. ¿Ya? Timuchapa willakusqanta ñawinchasunchik. Kaykunatam kuychichaw punchawpi rurarqani. ¿Ya? Tutallamanta hatarispa. Chakita mayllakuni. Uyayta kupakuni, umayta ñaqchakuni. Hay una particularidad en estas palabras, ¿no? En lo que termina el kuni, ¿ya? Chakita mayllakuni, uyayta kupakuni, umayta ñaqchakuni. Chaymanta mutiyuqta, kisuyuqta ima lawata mikuni. ¿Qué función cumplirá esta palabra, este sufijo kuni? ¿Qué será? ¿Será una raíz? ¿Será un sustantivo? ¿Será un verbo? ¿Qué será este kuni? Verbo, profesor. Todo lo que hace. Ya, aquí Rosana dice que es verbo. ¿Qué nos dice Irma? ¿Qué será ese kuni? Imanenkita yachacha Claricio, verbo chukanman, sapichu, sutikunachu, imataq chay kuni.
Yachache Irma, Yachache Claricio. Mayllakuni. Chaga raíz me amauta. Sapi, raíz. Sapi chukanman. Ya. Rosana nichkan verbo. Irma nichkan sapi. Imaninkita Claricio. Yachache Claricio mana hukmanta uyariwachkanchu. Ya. Si lo vamos a traducir en algún momento estas palabras, vamos a darnos con la sorpresa de que este kuni cumple la función de verbo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que los días sábados, Timoteo narra las acciones que hace durante el día. Desde la madrugada, dice, se levanta y se lava su pie. Se lava la cara. Mayllakuni es verbo, maestro. Ya se lava la cara. Se peina el cabello. Luego come sopa de maíz, ¿no? Apilagua. Ajá, el agua es de harina. Puede ser de harina, de maíz, bueno, De es una maíz, sopa, ¿no? es agua. Entonces son acciones, ¿ya?, que realiza la persona. Mailla, kuni, uyaita, kupa kuni, umaita ñaqcha kuni, ¿ya? Ese kuni está acompañando a la palabra, a la raíz o al sustantivo. ¿Ya? Entonces lo está verbalizando, ¿ya? También podemos ponerlos en nuestra vida diaria, ¿no? Ñuqa, wasipi, lawatamikuni, chaymantaqa pachakuni, ñaqchakuni, purikuni, takikuni, y este kuni va a funcionar de acuerdo al tiempo, ¿ah? Tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro, ¿ya? En el presente está tiempo presente está esto de las acciones que hace Timoteo, ¿no? Uyaita kupakuni, umaita ñaqchakuni, ya, la watamikuni, todo está en presente. Esa es la particularidad, ¿ya? Muy bien. Ahora sigue las acciones que hace Timoteo. Kimsa, pikuyta rikra rikuspa taytaypa llamkasqanman rini. Ayllu masinkunawan kuska taytayqa ñanta allichasqa. Paykunata ñuqapas yanapaykuni. Kaymantataq wasiman kaq kutikuni. Mamaytapas wasi rurayninkunapi yanapakuni. ¿Ves? Entonces, en tiempo presente está narrando todas las acciones que ha realizado Timoteo. Por eso siempre está el kuni, ¿ya? Esa es su marca del tiempo presente, es el kuni, ¿ya? Entonces vamos a dibujar ese ratón. Yo vinche caramba, Kim Sata yachachi ¿Alguna vez que eres hipertensa, algo así o no? De todas maneras, ya consultó y fui leído por un dolor de cabeza y me han dicho que Irma. quiero saber si soy o no soy hipertensa. Irma. Irma, Rosana. Llamas a tu número de seguro. Rosana. Hoy día mismo tienes. Manacancho. Pasa ya al módulo 1 en emergencia. Maestro,
Maestro Ever, de alguien su audio está abierto. A ver, ¿quién está? A ver, Cabachaycos. Miss Irma, apaga tu audio porque interrumpe. Es de la Miss Irma, profesor. Ya. Maestra Irma, por favor, tu audio. Ya, gracias. Ñawinchamu y Kim Sata, Rosana. Pikuita, rikrarikuspa, taitaipa, llamkashan mangarini. Ya, Ticrare, castellano, picana. No sé, con el nombre, ¿no? Llevando mi pico, voy donde trabaja mi papá. Pero Ricra es Rikra, ¿cómo hombro, va a ¿ah? ser hombro, Ricra profesor? es hombro. Are, Rikra es hombro, acá las hombro, man. axilas. No. Chefa, di que la escucho. Ricra es hombro. Allá. Ya. Claro, Ya, entonces, picuita, me puse el pico al hombro, ¿no? Ya, y me fui donde está trabajando mi padre, ¿no? Ya. Ya, Perdón, chachaca, y puede ser Claricio. llevando mi pico sobre el hombro, voy donde mi papá. Claro, cuando traducimos va a variar, pues, la estructura Exacto, gramatical, ajá. ¿no? Va a variar. En el quechua, pues, primero va sujeto, viene objeto, luego verbo, pero en castellano es sujeto, verbo, objeto. Entonces va a variar, pues, definitivamente. Ya, ya. Ya chachik, Claricio, ya winchaykus patikray karami kay tawan isqata. pues. Ayllu masinkunawan kuska taytayqa ñanta allichasqa. Paykunata ñuqapas qhipachaykuni. Tikraykamuy, Castellano tiene maestro. ari, Taytayqa, o sea, mi papá, juntándose con sus familias, arreglan el camino. ya pachay karami ma, ya pachay karami. Mi padre, juntándose con sus amigos, con sus familias, arreglan el camino. Chaynachu, amor, Ari, tumpa chaga, alincha kamuchkanji, pero uraychan tukunayki pagariki kachkanra. ya, ya, ya. Paykunata ñuqapas yanapaykuni chayranmi tikranayki kachkan. A ellos yo también puedo ayudar. A ver. Ya. Ayllu masinkunawan kuska, taytayqa ñanta allichasqa. Ya, mi padre junto a sus familias estaba arreglando el camino. Ya. Por ello yo también les he ayudado, ¿no? Les he apoyado. Chaynatam chay paykunata ñuqapas yanapaykurqani nishkanriki. Adi. Yachachiq Rosana rimaramunña. Pitaq chaypi kachkan Irma, mana kanchu. Ya. Lliwninchik nispaqa yanapanakusunqa pichqata tukunapaq. Chaymantataq wasimankaq kutikuni. Mamaytapas wasi rurayninkunapi yanapakuni. Chayta tikrasunchik ñawpaqta Claricio, chaymanta Rosana, chaymanta Irma tikraykamunqaqma. Pismas allinta tikrarawan.
galayamunqa amawta. Qallaykami Irma. Mama, ñawinchamushaqa? Ari, ñawinchaykus tikramunki. Ari. Pikuyta rikrarikuspa taytaypa llamkasqanman rini ayllu masinkunawan kusqa taytayqa ñanta allichasqa. Paykunata ñuqapas yanapaykuni. Chaymantataq wasiyman kutikuni mamaytapas wasi rurayninkunapi yanapakuni. ¿Allichu? Ya, ñawincharamun kanan tikrachaykami chay pichqapi ñawkachkanchik, ya. Traduce la quinta frase, las quinta. Castellano pachu nimushaq? Ari, castellano. Ari. Ma, imanenta. Pikuyta taytaypa llamkasqanman rini. Pikuyta. Pico manachu herramienta? Ari, pico, pues pico. Pikuyta rikrarisqa. Pikuyta, ya, tu pico has mirado, dice. Tu papá ha ido con su familia ayllun masinkunawan, con toda su familia, kusqa taytayqa ñanta allichapaq para arreglar carretera. Y ahí yo también he ayudado. Chaymantaka wasimanta kaq. Después me he vuelto a mi casa, manaytapas wasi ruraninkunapi yanapa. Me he vuelto a la casa para ayudar a hacer algunas cosas en la casa. Checho. Ya, ordinaynallam kachkan. Ya, nispaqa imanintaq Rosana, imaynataq tikramunqa. A ver, Miss Rosana en la 5. Estamos traduciendo mientras se prepara Rosana. A ver, maestro Claricio, Gamneta, Pichkata. Ñawinchasarachu quichuapi. Tikrastiña. Ya ves. Chaymantata wasiman kaq kutikuni mamaytapas wasi rurayninkunapi yanapaykuni. De allí me regreso a mi casa a ayudarle a mi mamá en sus quehaceres. Yananentaq, maestro. Uray changa. En los quehaceres a ayudarle en todo lo que debo hacer en la casa. Ya está, más o menos están mejorando. Ya. Rosana. A ver, yo, profesor, dice. A ver, Chaymantataq wasiman kam kutikuni. Mamaytapas wasi rurayninkunapi yanapani. Traduce.
ayudo a mi mamá cuando hace la casa. Después regreso a mi casa. Ya. Como estamos a nivel básico, ya estamos entrando ya al nivel intermedio, ya, porque las traducciones, vamos a hacerlo también más adelante, pero ya nos estamos preparando para ello. Entonces, la particularidad que tiene esta palabra kuni es que está presente en tiempo presente, ¿ya? Esa es la marca del tiempo presente. Cuando escribimos un verbo en tiempo presente, siempre nos va a acompañar kuni, ¿ya? Ñuqapas yanapaykuni, kutikuni, yanapakuni, takipakuni, todo para presente es kuni, ¿ya? Entonces, al final, ¿cuál sería una traducción un poco más cercana al quinto párrafo? Sería, ¿no? Esta palabra kaj es equivalente en castellano a ciertamente, verazmente, sí o sí, esa es la función, afirmativo, ¿ya? Luego, luego me volví a mi casa y ayudé a mi madre en las labores de casa, ¿ya? Ya, chayna chkanman chay pichqa. Muy bien. Ahora seguimos pasando, colegas. Ahora vamos a reconocer el verbo en cada párrafo, ¿ya? Tutallamanta hatarispa uyayta kupakurqani. Chakita mayllakurqani. Umayta ñaqchakurqani. Chaymantataq mutiyuqta, kisuyuqta ima lawata mikurqani. Pikuyta rikrarikuspa taytaypa llamkasqanman rirqani. Ayllu masinkunawan kuska taytayqa ñanta allichasqa. Paykunata ñuqapas yanapakurqani. Ya está. Los verbos, también acá, fíjese el kurqani. ¿Ya? Maylla kurqani, kupa kurqani, ñaqcha kurqani, mikurqani, rirqani, yanapakurqani. ¿En qué tiempo están estos verbos? ¿Serán pasado? ¿Será presente? A ver, ¿en qué estás? Pasado. A ver, ¿qué nos dice maestro Claricio? ¿Pasado, presente y futuro? Upakurjane. A ver. No te sobes. Y mapita kanman. Cuya kurgani es en tiempo pasado. Maya kurgani, tiempo pasado. Yacha kurgani, tiempo pasado también, maestro. Ahí. Ya. Entonces, en este texto estamos trabajando en tiempo pasado. ¿Ah? Anterior hemos hecho presente. ¿Y cuál era la característica? El kuni. Maya kuni, taki kuni, todo eso. ¿Qué nos dice? A ver, Yachachik Irma. Ya, la marca en tiempo pasado es Rakani, ¿ya? Con Gankichikchu, tiempo pasado. Ya.
mikurqani, takirqani, puñurqani, todo eso va a terminar así, ¿ya? En tiempo pasado. ¿Ya? Kunanñataq tapukuy. ¿Cuál de las siguientes oraciones crees tú que está correctamente escrito? ¿Ya? Ñawinchaykamuchik, ¿cuál de estas oraciones estará bien escrito? Ñawinchaykuychik. ¿Cuál de las siguientes oraciones crees tú que está correctamente escrita? Chaymantata, kay, tikuni, wasiman. Wasiman, utikuni, chaymantata, ta. Utikuni ka, chaymantata, wasiman. Chaymantata, wasiman, ta, utikuni. Mayqantaq allin qillqasqa kachkan. Van a decir por el colorcito, ya nos vamos a recordar también los colores que están aquí, ¿ya? Allinmi kachkan, qamya pukachawan qillqasqa, chaynata nimuwankichik. Allin qillqasqa kachkan, kay qumirwan qillqasqa. Mana chayqa anqaswan qillqasqa, ya, chaynatam rimamunkichik, ya. Rosana, uyariyachkankichu mayqantaq allin qillqasqa kachkan? Imataqa chay cam, ¿Cuál? cam, ¿qué significa? Kaj, kaj, Usted. kaj. Buenos Kaj. días. Kaj significa ciertamente. ¿Cómo? Ciertamente. Ciertamente, ahí. Kajpuni, ¿no ves? No dicen kajpuni, qawarqayki, dicen kajpuni. Entonces, ciertamente. Ya, ¿cuál de estas oraciones estará bien escrito? Chaymantataq kaq kutikuni wasiman. Wasiman kutikuni chaymantataq kaq. Kutikuni kaq chaymantataq wasiman kaq kutikuni. Mayqantaq allin qillqasqa kachkan. Ñuqapaqa chay punta Murauchawan kaqmi amawta. Chaymantataq kaq kutikuni wasiman, chay. Chayta. Imaninta Rosana. Rosanata imach hapirumpas puñuychu aysachkan imach. Irmapas kanchu. Es cuando es virtual, ese es a veces el inconveniente, es esa, ¿no? Ya. Muy bien, entonces yo voy explicando, ya maestro Claricio dice que es el primero, ¿no? Chaymantata kaq kutikuni wasiman. En el quechua, toda oración primero va sujeto, objeto y verbo. ¿Wasi será verbo? No. Mana. Mana, ya. Kaj será verbo. Mana. Mana. Chaymantaqa kutikuni kaq, chaymantataq wasiman.
Kutikuni, Ah, verbo volver. Ari, chay meriki alguien rakachka. Chay mantata wasiman kaq kutikuni. Verbo volver. ¿Ya? Chaynatam qillqanki yachachiq Claricio oración kunapi. Sujeto, objeto, verbo. Ya chaynam chay kachka. Yachankuna, masta, Ahora, yachankuna. kanan yatama. Kawapaikusun, akliapaikusun manichka. Revisa si estas oraciones están gramaticalmente bien escritas en quechua. En caso que no lo están, escríbelo nuevamente. Ya. Timuchaqa lawata mikusqa, timuchaqa uyanta kupakusqa, payqa rin taytanpa llamkasqanta, timucha pikuta rikrarikuspa llamkaq rin, timuchapa taytanqa ñanta allichasqa. Ya. Mayqankunataq allin qillqasqa kachkan, willaykamunaychik chaytañataq. Mayqantaq kanman allin. Qawapankichik kariki sujeto, objeto, verbo. Chaytam qawaykunkichik hinaspam nimunkichik. Timuchaqa lawata mikusqa. ¿Estará bien la estructura gramatical? Si hay objeto, verbo. No. El agua no. Sujeto, objeto, Sí, está verbo. bien. Sujeto, objeto, verbo. Ya, mikusqa sería verbo. Sí. Verbo comer, ya. Ujú. Correcto, ya. Ahora, Segundo, el número 2. Timuchaga, Ullantam. También está bien. El 2. ¿Cupaco y qué significa? Sobarse. Ya, sobarse, lavarse, enjuagarse, ¿no? Ya, Sobarse los ojos. ya, correcto. ¿Qué más? Ya. Payjarin, Taitampa, Llamkasjanta. Bueno, Payjarin va donde su papá. Rin también es verbo, pero profesor. Ir. Claro, también es verbo. Ajá, Ya. y acá Yam Cascanta, donde está trabajando. Ahí. ¿Estará bien o estará mal? Está mal. Ya, duda, ya vamos a aclararle. Continúa, continúa. Timuchaga, Pikunta, Rikrarikuspa, Llamka Rin. chagallín, Sí. Ya, alguien, ya. Pichqa, Timuchapa, Taitanja, Ñanta, llanta será, ¿no? Allichaq. A ver, ñan es pues Timuchapa, camino. Taitanja, Ñanta, Añanta. Su carretera, ¿no? Claro, puede ser Hatun ñan, Allichan. ¿no? Sí, eso sí está bien también. Dice, allichar es arreglar, pues. Es verbo arreglar. Ya, imaninkiqa yachachiq Claricio. Paitacho. Allinchu kanman, manachu. allín me, Ya. Nispaqa chuyanchamusaq kay kimsa chata, ya. Payqa rin taytanpa llamkasqanta. ¿Ya? En una oración va a haber, tanto en el castellano o en cualquier idioma, va a haber un verbo principal y el otro es subordinado. ¿Ya? Hay un verbo principal y hay un verbo secundario. En este caso, está payqa rin
taytampa llamkasqanta. Ya, ¿por qué es incorrecto acá? Porque en la pregunta 4, ahí te dice, timucha, pikuta, rikrarikuspa, llamkaj, rin. ¿Cuál era el verbo principal? El verbo ir, ¿no? Rin. ¿Ves? Por eso estaba mal el número 3. Paiga rin, taytampa llamkasqanta. Entonces el verbo principal era rin. ¿Ya? Timucha pikuta rikrarikuspa llamkaj rin. ¿Ves? Este sí, el 4 está bien porque el rin es verbo principal. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos están bien? Timuchaga lava tamikusqa, correcto. Correcto. Timuchaga uyanta kupakusqa, correcto. Paigarin taytampa llamkasqanta, ahí está. Mana, Había estado en duda. manalincho. Han acertado también que timucha pikuta rikrarikuspa llamkajrin, ya van 4, 3, ¿no? 3. Y han timuchapa taytanga ñanta alichasqa del verbo arreglar. Entonces han acertado 4, en uno nomás estaban en duda, ¿ya? Así van a reconocer, ¿ah? Siempre va a haber verbo principal y verbo secundario, ¿ya? Ya. Kaypinichkan. Hukutis huk wakcha warmi wawachantin llaqtapi purisqa. Ancha yarqachikusqañas, chakichikusqañas kasqaku. Warmiqa pisi qullqiyuqsi kasqa. Chay qullqiwansi kulata rantirqusqa. Kaypipas kachkanmi simichakuna imanaypi chay kasqa, purisqa, rantirqusqa, chaykuna kaypi kachkan. ¿En qué tiempo está escrito todas estas palabras? Algunos están en tiempo presente, algunos están en pasado. Ya. Hukutis, huk wakcha warmi wawachantin llaqtapi purisqa. ¿Tiempo presente o es pasado? Pasado. Purisqa. ¿Cuándo habrá Ya. caminado? Iskay ancha yarqachikusqañas, chakichikusqañas kasqaku. ¿Por qué Pasado. están ustedes reconociendo que es tiempo pasado? Por el saca, ¿no? Por el saca. Purisqa, chakichikusqañas, ahí también hay saca, ¿ves? Chakichikusqañas kasqaku. Warmiqa pisi qullqiyuqsi kasqa. ¿Ves? Saca, también ahí está, tiempo pasado. Años. Chay qullqiwansi kulata rantirqusqa. ¿Ves? Chakichikusqa. Kananga tikrachaykusunchik. Pero años en el 3, en el 2 no hay. Ima, Ceja. iskaypi. Caja. No hay. Chakichikusqañas kachkan, chay saqa kachkan. Chaupipi. Ari kay chakichikusqañas chaypi kachkan saqa. Ya. Chaypipis kanman, tukunapipis kanman. Ari. Ya. Tikrasunchik kananga, tikrasunchik, ya. Qallaykama yachachiq Claricio huk nisqanta tikraykarami. Iskay nisqata yachachiq Rosana. Yachachiq Claricio maytata iskapakun. Mano, ganimushaq. Irma, pues uyaramos ya. Ya. Kimsata qamqa tikramunki, ya, kimsata. Noqapa kimsa. Ari.
Ari. Warmiqa pisi qullqiyuqsi kasqa chaytam tikranki Irma. Animusha. Warmiga pisi qullqiyuqshi kasqa. Una mujer había con poquito dinero. Tienes que ordenar la idea. Había una mujer con poquito dinero. Ya falta alguito, pero ya estás por ahí. Ya. Rosana, Iscaita. Pero acá hay dos verbos. Ancha yacha chikusqañam, chaki chikusqañam. Sí, Casca. uno de ellos va a ser pues el principal que va a ir adelante, ¿no? El subordinado y el ordena, ¿cuál de ellos es? ¿Cuál de ellos crees que es el principal? Estaba con mucha hambre y seco. Chaquichicuscaña, que es seco, bueno, ¿qué cosa es, bro? Chaquichicuscaña seco, pues. Ya estaría todo flaquito, chorreado ya de hambre. Mándame a entender. Ancha yarqachikusqañas, chakichikusqañas Estaba kasqaku. Estaba con bastante hambre y bastante sed. bastante sed. Ay. Ya. No sabía qué Listo. cosa era Y el chachi, claro, chaki también seco, pues, pero va a relacionar con la sed, ¿no? Y el chachi Claricio, número 1. Che Claricio, pues, ay, ricoña. Bueno. Entonces el primero sería, pues, no, hu, que significa uno. Había una vez una mujer huérfana que andaba con su bebé en pueblo, ¿ya? Ya, la mujer estaba con poca plata. La mujer tenía poca plata. Ya. Estaba. Pisi es poco, ¿no? Ya. Chay qullqiwansi kulata rantirqusqa, ya. Con ese dinero había comprado comprado gaseosa. una gaseosa. Culata chistosa. Ahora ya ustedes van a traducir estas palabras: poroto, alhuerja, choño, yuyo, cuchicara, aicha, jaguas, rijo, jarwanzo. Eso es en castellano. A ver. ¿Ya? Esta es tarea. No sé cuántas tareas ya para mi informe final van a tener que entregarme, ¿ah? Kaisi mikunata tikraichki. Poroto, ¿qué cosa es en castellano, Rosana? ¿Frejol? Ya. Alhuerja, ¿qué cosa es en castellano, Irma? Alberja en castellano. Alberja, ¿no? Alberja la chocha acá. Ya. Chuño, en castellano. Chuno. Chuño, ¿qué cosa es en castellano? Chuno, ¿qué se dice? Chuno nomás. Ayúdense los que saben.
Chuno nomás decimos nosotros. Chuño. Chuño en castellano. Y mato. Chuño nomás. Papa. Ay, Llora papa. Ya, esta palabra está acuñado al castellano, pero sin embargo, cuando chuño es papa deshidratada, ¿no? Papa deshidratada es el chuño, pero su concepto, pero en castellano siempre estás diciendo, ya 1 kilo de chuño, vas al mercado, igual chuño, me gusta comer, bueno, sopa de chuño, algo, ¿no? Chuño está acuñado al castellano. Yuyo. Yuyo en Yuyo castellano. También está acuñado al castellano, profesor. Yuyo. Ah, sí, pero se refiere a las verduras, ¿no? A las verduras. Ya. Cuchijara. Su piel del chancho. Piel. O cuero. Cuero. Ya, cuero de chancho, ya. Aicha. Cuero de chancho, Carne. su piel de chancho. Ya. Aicha. Carne. Ya. Habas. Habas. Ya. Habas. Rijo. Riju. Maiche. Ya, rijo. Es trigo. Trigo, ¿ya? Trigo. Riju, ¿no será trigo? Sí, trigo. Trigo. Garbanzo. Garbanzo. Garbanzo, ¿ya? Garbanzo. Ya. Y esta es su tarea para la próxima. Ya tienen 3 tareas con esto. Van a traducir al castellano. La primera ya está con ejemplo, paco, dorado, rubio, alpaca. Eso significa paco. Eso significa achita, erge, istmo, cachi, calpa, gencho, anca, icho, hipo, itaña, callana, cañay, chihuaco, pichius. Y abajo también hay una nueva palabra que es el cachapari, despedida especial en la fiesta, ¿ya? Esta es su tarea para la próxima, por favor, traducen qué significa achita, erge, chaykunata, ¿ya? Nispaga, kuichichao punchao kama, hasta el día sábado, colegas, tinkunanchikama. Tukurpunchik llamkayninchikta yachachiq Rosana. Irma, Ay. Claricio, Amauta más. Pachincaroña, Cuichichao Punchao Kamanispaga, yachachiq masíkuna. Cuídense, un abrazo para todos. Gracias por el